Hola amantes de la aventura, dejad que os explique cómo se juega Catán en un momentito. Catán es un juego familiar de 3 a 4 jugadores en el que vamos a explorar la isla de Catán, básicamente. Nuestro objetivo será conseguir 10 puntos antes que los demás jugadores, lo lograremos haciendo una serie de acciones que ahora comprenderéis. Las partidas de Catán duran un poquito más de una hora, pero en el mundo de Catán, en este juego, la noción del tiempo es diferente, así que os va a pasar volando. Vamos a montar la partida y a ver cómo se juega. Veis que ya tengo el juego montado. Y antes de explicaros cómo lo he hecho, os contaré en qué consiste Catán, en qué consiste el turno. En nuestro turno podremos realizar 4 acciones, entre 1 y 4 de estas acciones, ¿vale? Tirar los dados, comerciar, es decir, negociar con otros jugadores para conseguir algo que necesitemos, construir carreteras, pueblos o ciudades y utilizar cartas de desarrollo, que son cartas con habilidades especiales que también nos darán puntos. Esto es Catán, ¿vale? Así que os explico en detalle cómo he montado la partida. La acción pasará sobre este tablero que representa la isla de Catán. Como veis, no es fijo, lo montaremos nosotros siguiendo la imagen que veremos en el reglamento. Después lo podremos hacer diferente, pero en principio seguiremos este montaje de la foto del reglamento, así que súper fácil. Después repartiremos a cada jugador, del color que él prefiera, estas piezas de aquí, que representan ciudades, pueblos y carreteras, ¿vale? Que iremos después construyendo en nuestro tablero. También una tabla de costes, que nos será súper útil para entender de qué manera podemos construir cada una de estas cosas, ¿vale? Cada una de estas piezas. Así que la tendremos siempre a mano. Y la mesa se verá tal que así. Tendremos las cartas agrupadas en tipos en su soporte, tendremos este personajillo de aquí que es el ladrón, que luego os lo presentaré en la casilla del centro que es el desierto, los dados a mano y estas tablillas también cerca que nos ayudarán a conseguir puntos. Ya lo tenemos todo montado, vamos a entrar en profundidad en cómo suceden los turnos, que ya veréis que está chupado, y básicamente empezaremos eligiendo un jugador inicial. Este será el que tenga la tirada de dados más alta. En este punto todos los jugadores colocaremos 2 poblados en alguna de las intersecciones que estén disponibles en ese momento. Junto a cada uno de estos poblados también pondremos una carretera, de manera que todos los jugadores comenzarán teniendo sobre este tablero 2 poblados con 2 carreteras adyacentes. Tendremos que tener en cuenta a la hora de colocar los poblados que siempre debe quedar una esquina en medio entre poblado y poblado, ¿vale? No podríamos colocar este poblado aquí porque estaría demasiado cerca de este, siempre con una esquina en medio. Luego comenzaremos a jugar. Las acciones del turno ya las sabemos todos: tirar los dados, comerciar, construir y utilizar cartas de desarrollo. El jugador con el turno siempre tendrá que tirar los dados. Esta es la única acción obligatoria. El resto de acciones, comerciar, construir y utilizar cartas de desarrollo, son opcionales. Las tiradas de dados son necesarias, son obligatorias porque también afectarán al resto de jugadores. Todos los hexágonos tienen un número asignado. Al tirar los dados comprobaremos si algún poblado está en contacto con un hexágono que tenga ese mismo número. De ser así, el propietario de ese poblado cobrará recursos. ¿Y qué son los recursos? Pues estas cartas de aquí. Pueden ser madera, lana, cereal, arcilla o minerales. ¿Y para qué las utilizaremos? ¿Para qué utilizaremos estos materiales, estos recursos? Pues para construir, que al final es uno de los fines del juego, construir mejor que los demás para hacer más puntos. Aquí echaremos mano de la tabla de costes, que nos indicará qué costará cada una de las cosas que podemos construir en la partida, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos construir una carretera, necesitaríamos una carta de recurso de madera y otra de arcilla. Simplemente las cogeríamos de nuestra mano y las descartaríamos. Una vez que hayamos tirado los dados y que todos los jugadores hayan cobrado lo que tenían que cobrar, entonces podremos comerciar. Hay 2 tipos de comercio: comercio interno y comercio marítimo. El comercio interno se da entre jugadores. Por ejemplo, yo estoy en mi turno y quiero lana o cualquier otro material. Pues simplemente intentaría, negociar con otros jugadores y aquí intercambiaremos recursos los unos con los otros. ¿De acuerdo? Este es el comercio interno. Y el comercio marítimo se da entre nosotros y la reserva, o sea, estas cartas de aquí. Tendremos que entregar varias cartas de un mismo recurso a cambio de una carta de otro recurso. Hay varios tipos de comercio marítimo, hay variedades, pero esto lo podéis consultar perfectamente en el reglamento. Y también podremos construir carreteras, poblados, ciudades y con la misma fórmula conseguir cartas de desarrollo. Para construir siempre tendremos que dejar materiales en la reserva. Una de las cosas que podemos construir son carreteras. Las carreteras siempre deberán estar en contacto con otras carreteras, con poblados o con ciudades y ocupan los márgenes, las paredes de los hexágonos. Podremos construir también poblados, respetando ese espacio que os comentaba.
Estos poblados nos darán materiales. Si el hexágono que los toca salen los dados, pues cobraremos una carta de material. Y también nos darán un puntito. Y ciudades, que siempre sustituirán a un poblado. Así. Las ciudades nos darán 2 de materia cada vez que el hexágono que las toque salgan los dados y también nos darán 2 puntos. Y finalmente, para acabar esta categoría de construcciones, tenemos las cartas de desarrollo. No es que sean construcciones como tal, pero se consiguen de la misma manera que el resto de construcciones, que es dejando materiales en la reserva. Simplemente iremos estas cartas de aquí y cogeremos la carta superior. Podrán ser de 3 tipos, de caballero, de progreso y de puntos. Pero antes de ver más en profundidad estas cartas, vamos a entender la figura del ladrón, que es importante para comprender las cartas de desarrollo también. El ladrón entra en juego cada vez que sale el 7 en los dados y viene a fastidiar, básicamente. Cuando sale este 7, lo primero que haremos será no cobrar recursos. Aquí no cobra nadie y además el que tenga más de 7 cartas en su mano debe deshacerse de la mitad de ellas. El jugador que ha tirado los dados colocará al ladrón en cualquier hexágono y los jugadores que tengan poblados o ciudades en contacto con ese hexágono no cobrarán materias mientras que el ladrón esté ahí. Finalmente, de entre las personas afectadas por el ladrón, el que tiró los dados elegirá a quién le va a robar una carta de materia y la robará boca abajo, sin mirarla. Me pareció bastante importante explicaros la figura del ladrón antes de entrar de lleno en las cartas de desarrollo, porque las primeras cartas de las que os voy a hablar, las cartas de caballero, tienen un efecto similar al 7 en los dados. Las jugaremos poniéndolas boca arriba en nuestra zona de juego. Moveremos al ladrón de sitio y los afectados por el ladrón no cobrarán materia, sin embargo nos tendrán que dar una carta de materia a nosotros. Después tendremos también las cartas de progreso. Estas cartas tienen acciones especiales, nos darán una serie de instrucciones, las cumpliremos y las descartaremos. Y finalmente las cartas de puntos, que ¿qué harán? Nos darán puntos. Y entonces llegaremos al final de la partida, ¿de acuerdo? Jugando. ¿Cómo ganaremos? Pues ganaremos haciendo 10 puntos antes que los demás jugadores. Vamos a hablar de cosas que nos dan puntos. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para saber si hemos ganado o no. Comenzamos con estas tablillas de aquí, que no las he mencionado antes. Cada una de estas tablillas dará 2 puntos a quien las tenga en su poder, ¿de acuerdo? Para comenzar tenemos la mayor ruta comercial. Cuando un jugador llegue al objetivo de tener 5 tramos de carreteras consecutivos, se quedará con esta tablilla de aquí, que como os digo da 2 puntos. Pero finalmente se la quedará el jugador que tenga el mayor tramo de carretera. 2 puntos, vale bastante la pena. Y luego tenemos este objetivo de aquí, esta tablilla, la de mayor ejército. La ganará el primero que tenga 3 cartas de caballero sobre la mesa. Pero al final se la quedará el que tenga más. Si otro jugador tiene 4 cartas de caballero, pues esta tablilla irá a parar a él. 2 puntos de nuevo, no está mal intentar pelear por estas tablillas. Después tenemos también las ciudades y los poblados. Los poblados nos darán 1 punto y las ciudades nos darán 2 puntos cada uno. Y después también tendremos que sumar estos puntos de victoria de las cartas de desarrollo. Total, que sumando al final tendremos que llegar a 10 puntos. Y eso es Catán, construir nuestra propia isla, comerciar, negociar. Es un juego muy chulo, muy familiar y esperemos que te haya molado esta inmersión en el universo cataniense. Así que gracias por ver el tutorial y nos vemos en el próximo.